Profe, si me permite ahorita hacerle una pregunta, que hace mucho que tengo una duda. Dígame. Escucho. Bueno, como ya vamos a empezar la clase y estamos hablando de las ¿Sí? etnias, y antes de que empecemos y antes de que no tenga un poco de chance de hablar, yo quería hacerle una pregunta. Yo crecí en un pueblo donde toda la vida llegaron grupos indígenas, muchas etnias a donde yo vivía por la cuestión de la agricultura. Siempre para mí fue muy, muy normal ver otro tipo de personas, su cultura y todo, pero solo verlas. Entonces yo desde chiquita siempre me he preguntado por qué ellos nunca nos dirigen la palabra, porque ellos nunca se relacionan con nosotros, porque son tan herméticos. Yo quisiera saber qué pasa por sus mentes, en qué, cómo nos tienen catalogados a nosotros, el por qué no nos dirigen la palabra, no sé de qué manera nos verán de diferente, ya sea los tarahumaras, los de Oaxaca, son muchas las etnias que llegan ahí, pero ninguna hace ninguna relación con los nativos de ahí. Yo soy de Ruiz Cortines, cerca de los Mochis, yo vivo en Mochis, pero siempre he notado eso y yo quisiera saber por qué, que ellos piensan de nosotros, no sé cómo nos ven. Pues es que son varias explicaciones. Una es porque históricamente ha habido mucho racismo. La otra es que la gente con la que tú has estado conviviendo en estos últimos 20, 30 años son esclavos contemporáneos. Eh, Mi principal línea de investigación o una de mis principales son jornaleras y jornaleros indígenas migrantes en Sinaloa, Sonora y Baja California. Y hay un mecanismo que a lo mejor a ustedes les valdría la pena luego investigar, que es el enganche. Entonces, eh, se les ofrecen muchas cosas, pero nunca se les dice realmente a dónde van. Y muchas de las personas que llegan, por ejemplo, a Sinaloa, no están acostumbrados a la calor, por ejemplo. Vienen de lugares selváticos o húmedos y les pintan maravillas en su comunidad, comunidades de 500 personas, casi todas 600, y salen a Sinaloa y todo lo que les cuentan pues no es tan real. Eh, Les terminan pagando 50 pesos la hora, obviamente no tienen ninguna prestación, las mujeres son sujetas a todo tipo de acosos, sobre todo sexual. Entonces, en esas condiciones, que digamos que son como las más sociales, ya no hablemos de la lengua, porque seguramente la mayoría no habla español, pero sí están, digamos, en una situación de semiesclavitud. Entonces, esa parte no la ve la gente. La gente nada más ve a campesinos, pero no saben las historias que hay de esos campesinos. Esa gente tuvo que dejar atrás su vida comunitaria para ir tras un sueño que eso era tener unos centavos para poder resolver temas de deudas, temas escolares de sus hijos, o porque les ha ido mal ahí en la comunidad por muchas situaciones. Entonces, en primer lugar, yo creo que es la lengua, que hablan un idioma totalmente distinto. La otra es que ha habido un racismo muy, muy fuerte y todas las generaciones lo han heredado. Eh, y la otra es que pues, están sufriendo un proceso de adaptación climática, social, muy fuerte. Por ejemplo, la mayoría de los que están en Sinaloa ahorita son tzotziles, celtales, tojolabales, choles de la selva y de la montaña chapaneca. Y ellos, pues imagínate, usan faldas hechas con pelusa de borrego. Y eso es lo que usan, esa es su ropa típica. Entonces, irse a los mochis con ese calorón y dejar de usar faldas que toda la vida han usado, porque allá estado siempre es húmedo y hace frío.
pues son cosas que difícilmente alguien, hasta algún mestizo como yo, por ejemplo, podría soportar o sobrellevar. Yo creo que es la lengua, es el nivel tan violento de esclavitud en el que están, y también es el racismo histórico que lo traen bien incrustado, porque por más de 500 años se les ha estado explotando, violentando, quitando territorio, humillando, excluyendo. Entonces eso lo heredan los hijos también. Entonces eso también genera un cierto, pues un mecanismo de defensa o de rechazo. Pero lo que sí es cierto es que viven en condiciones de esclavitud, pero esas no las vas a ver tú y no las veo yo, pero difícilmente alguien va a querer trabajar 12 horas diarias en el calorón de los Mochis o de Sonora por 50 pesos diarios y sin seguro social y sin vacaciones. Y viviendo como decenas de personas en un bodegón de metal, muchas de las veces, que la hace como de sardina, en el cual tienen prohibido cualquier instalación eléctrica por temas de seguridad, que se pueden prender y quemar todos porque ya ha pasado. Entonces, imagínate, es una carga ahí muy fuerte. O sea, ellos no van de vacaciones, pues ellos van en condiciones de esclavitud. Por eso se levantó la huelga en San Quintín hace como unos 7 años, 6, porque la gente ya no soportó más. Había gente de Oaxaca y de Chiapas, sobre todo, que trabajaban amarrados a la cintura para que no se levantaran, por ejemplo, como si fueran animales, pues, de yunta y eso. Entonces, en San Quintín explotó la huelga y hay un proceso de organización muy fuerte. Ustedes tienen la fortuna que ahí en los Mochis tienen al máximo experto de ese proceso, es el doctor Celso. A lo mejor no les va a dar clases. Él ha escrito mucho sobre esto que les estoy contando, él es amigo mío y posiblemente les dé clase en algún momento. Él ha escrito mucho sobre las organizaciones jornaleras en Sinaloa. Y yo he escrito informes sobre derechos humanos, cómo están los derechos de las personas migrantes en Sinaloa y Sonora. Entonces yo esa sería como mi respuesta, que a lo mejor no es tan precisa, pero que sí te permitiría visibilizar o comprender por qué no es tan fácil entablar un diálogo eh, con los migrantes, con las migrantes, ajá. Entonces, si quieren empezamos, a ver, habemos 1, 2, 3, 8, 12, 16, 18, 18, habemos casi 20 personas. Entonces empezamos, les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven bien. ¿Sí la están viendo? Ahí está bien ya, doctor. Ya. Sí, sí. Bueno, entonces, la sesión pasada estuvimos viendo como elementos y conceptos para acercarnos a comprender la materia. Quedaron de tarea 2 actividades, el cuadro comparativo y la lectura de María Bari. Y quisiera que empezáramos con esto. No sin antes recordar que le estuvimos dando muchas vueltas y de alguna manera todos reflexionamos sobre la pertinencia del término etnia, étnico, etnicidad. Y también hablamos que es un término que a mí en lo particular no me agrada, pero sí estoy seguro y estoy convencido de que ha sido un término, un concepto que ha llevado a la teorización muy profunda de parte de las antropólogas y los antropólogos. Y precisamente de eso trata la lectura de María Cristina Bari. Ella hace una compilación de todas las reflexiones que se han hecho en torno al concepto de étnico, y ella nos habla de 4 conceptos
muy elásticos, como ella lo dice, muy plásticos, en el sentido de que tienen una definición muy amplia. Entonces, quisiera que hiciéramos una ronda, bueno, 3 rondas de 3 participaciones. La primera ronda me gustaría que fuera sobre cómo define la cuestión étnica la profesora María Cristina Bari. Quisiera que 3 de ustedes compartieran en torno a esa primera pregunta. Pero no les estoy pidiendo que me respondan o que me citen textualmente el artículo, sino más bien que pudiéramos entablar un diálogo y un poco desmenuzar qué explica la autora, o incluso también que ustedes nos compartieran qué les hizo sentir, pero en torno a esa pregunta, ¿no? Y después pasaríamos a otras 2. Pero primero quisiera que platicáramos sobre eso, sobre cómo define la cuestión étnica María Cristina Bari según su percepción. ¿Quién quiere empezar? Nada más tendríamos la oportunidad de 3 participaciones porque somos muchas y muchos. Si quieren pueden levantar la mano, yo por acá les doy la palabra. Ajá. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Jesús. Bueno, lo que yo estuve apreciando, pues que una etnia son construcciones sociales que tienen diferentes tipos de culturas, que basa todo lo que es la cultura del sexo, la identidad, la lengua, el género, la religión y muchos otros aspectos. Ajá. Sí, algo de eso señala María. Gracias. ¿Quién más quiere compartirnos una reflexión? Aquí por ahí dice Lucinda que ella, y después de ahí Esmeralda. A ver, Lucinda. O Sergio después también. ¿También, verdad, Sergio? Sí, profesor. Sí. A ver, empezamos con Lucinda. A ver, yo me quedé impactada, la verdad, yo desconocía muchísimas cosas y yo capté más o menos cómo, a pesar de sus limitaciones y carencias de ellos como que tenían mucha visión, son grupos, pero que tenían visión ellos. A pesar de que no había civilizaciones, pero como que todas sus herencias, todas sus usos, sus costumbres, que nosotros lo vemos como gente cerrada, ¿sí? A pesar de eso, ellos tenían pues una visión, ¿no? Y un comportamiento, ¿no? No sé si me estoy explicando. Algo que también me llamó mucho la atención es cómo se unían, eran muy unidos ellos, pues, no como nosotros, que damos bandazos, pues, ahí andamos para allá y para acá. No, ellos no, eran muy unidos en sus costumbres, muy respetuosos de sus antecedentes históricos, de sus antecedentes de familia, de todas esas cosas que les heredaban, y yo lo veo como que para ellos es y sigue siendo sagrado, con mucho respeto, algo muy especial. No sé si estoy bien, profesor. Es lo que yo más o menos le podría decir. Sí, nomás ahí, Lucinda, yo te invitaría a que no pensáramos lo étnico ni los grupos étnicos como algo del pasado, sino más bien como algo muy, muy presente que afortunadamente no pudimos exterminar. Y digo no pudimos exterminar porque las antropólogas y los antropólogos e historiadores, ustedes saben que yo soy licenciado en historia con maestría en historia.
y también tengo otros posgrados, pero digamos que mi herencia académica es historiador, y yo por muchos años, por ejemplo, Lucinda, no hablé de los cochimís, como les dije en la sesión pasada. Y cuando yo los conocí el año pasado, pues entré en lágrimas y tuve que pedirles perdón, un poco a nombre mío y a nombre de todos los historiadores de Baja California, que durante décadas negamos la existencia de otro grupo étnico o de otro pueblo originario en la península. Entonces, están muy presentes, a eso voy, Lucinda, que pensemos a los pueblos originarios como algo muy vivo y como algo que tenemos que preservar, algo que deberíamos de cultivar y de aprender. Ahora, todas las corrientes que estamos viendo, y sobre todo que ha arrojado la pandemia, es que eso de regresar a la naturaleza, de respetar al medio ambiente, de sembrar en tu casa, de crear comunidad, de crear redes de apoyo, de intercambiar cosas y ya no nomás pensar en la venta y compra, sino si yo tengo esto, te lo cambio por lo otro. Esas son conductas, patrones, tradiciones, costumbres de los pueblos originarios que siempre estuvieron ahí y que nunca hicimos caso, desgraciadamente. Si hubiéramos sido más respetuosos con la naturaleza, no tuviéramos los problemas que tenemos ahorita, y la mayoría de los pueblos originarios o los grupos étnicos que tenemos ahorita siguen pensando firmemente que nosotras y nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto no podemos agredirla, eliminarla, dañarla, y lo malo que tenemos ahora, o buena parte de lo malo, es que el pensamiento occidental separó la naturaleza de los seres humanos. Y eso hace, por ejemplo, que no nos importe mucho tirar basura o subirte a un coche y gastar gasolina y quemarla, porque no hemos tenido esa visión. Entonces, nomás Lucinda, pensar en los pueblos originarios o los grupos étnicos como algo vivo, no como algo que está en los museos, que ya lo van a leer con el texto que les voy a dejar. Entonces, gracias. Por ahí Esmeralda. Me faltaría un turno. No, son 3 preguntas y si quieren, vamos respondiendo las 3. Ajá. Ok, me espero entonces, me espero. Sí, Esmeralda estaba ahí haciendo fila, luego Gracia, luego Sergio, luego Carla. Bueno, pues ella lo ve como la existencia de características culturales que todos tienen entre sí y todos están involucrados con normas y comportamientos que desde hace tiempo ellos tienen arraigados, y yo lo veo ahorita en el presente, como usted dice, porque yo he visto muy de cerca las etnias y me admira cómo ellos han todavía mantenido simplemente la vestimenta, los de Chihuahua, ¿cómo se llama? Rarámuris. Eso. Su vestimenta es impresionante. Entonces, como dice usted, los ve uno y siente uno empatía, pero mucho respeto, porque aquella firmeza de mantener todavía esa cultura en estos tiempos. Sí, gracias. Pero tratemos un poco de anclar la reflexión sobre la lectura. O sea, sí está bien que compartamos nuestra visión, porque eso es lo que se debe de hacer, como ir nutriendo o incluso ir cambiando o ir descolonizando, también es muy válido. O sea, el proceso de descolonización es parte integral de la formación de ustedes. Las lecturas y los debates y las conferencias que van a tener a lo largo de la carrera van a ser mucho en ese sentido de brindarles como posibilidades de comprensión distintas a las que uno ya trae cargando por lo que ustedes quieran, por las historias de vidas, por el perfil académico o porque simplemente no nos habíamos dado la oportunidad de analizar una cuestión tan importante como esta. Entonces, sigue Gracia. Gracias, Esmeralda.
Sigue Gracia, luego Sergio y al final de esta sesión, Carla. A ver, Gracia. A ver, profesor, voy a tratar entonces o sea, mi concepto y a lo que yo llegué a lo que yo aterricé en la lectura, ¿sí? Es en lo que respecta a la etnicidad, ¿no? Algo muy importante en ellos, aparte de que se han sostenido por la dignidad que tienen, ¿sí? Como culturas. Algo bien importante y que los distingue y que hace su sentido de pertenencia, pues es el lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje para mí es muy importante porque está implícito, o sea, nace a raíz de la voz materna, ¿sí? De ahí viene. Ellos, cuando el bebé en el vientre escucha la voz de la madre, ahí está formando los principios del lenguaje que son el despegue para el aprendizaje. Entonces, para ellos o sea, yo los veo a ellos y se me hace fabuloso eso de que traigan cargado al bebé en el vientre, en la espalda o en lo delante, estarle dando la misma trascendencia del vientre materno. Por eso son tan inteligentes y por eso tienen esa capacidad de tener tanto dominio del lenguaje y tanto dominio de idiomas, ¿sí? Porque desde el vientre materno lo traen desarrollado. Entonces, eso que digan que son incultos y que no saben de dónde, si tienen un oído más abierto que cualquiera de nosotros porque dominan un montón de idiomas, porque su lengua materna se los da desde el vientre materno. Eso es lo que yo le puedo decir. A mí me llamó mucho la atención que sea en su etnicidad, que sea tan importante el lenguaje y yo lo creo porque sé el impacto que tiene la voz materna. Eso es lo que le puedo... Sí, la sesión pasada yo les platicaba que gracias, que ustedes en algún momento de la carrera tendrían que revisar la propuesta de teoría sociocultural de Vygotsky, de Lev Vygotsky, para que pudieran un poco más profundizar sobre la importancia de la lengua en el aprendizaje en general. Vygotsky fue un psicopedagogo ruso de principios del siglo XX que estudió el cerebro y el comportamiento de las niñas y de los niños y a partir de ahí hizo una propuesta muy interesante que es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Él decía que el aprendizaje se da en los momentos de mediación sociocultural. La manera más sencilla de hacer mediación sociocultural es generar preguntas detonantes ante un grupo. Eso que estamos haciendo ahorita sería la manera más sencilla y más rápida de generar o de detonar aprendizaje, generando preguntas complejas. Y eso se expresa solamente a través del idioma. Entonces sí va por ahí, gracias. Sergio, por favor. Ok, profe, repítame la pregunta, por favor, porque en el momento se me fue la señal. Ajá. Dijimos que íbamos a darnos la oportunidad de reflexionar sobre 3 temas, sobre 3 planteamientos. El primero es cómo define la cuestión étnica la autora, María Cristina Bari. Desde tu perspectiva, ¿cómo la define? Ok, bueno, yo me fui aquí a la conclusión de lo que puse en el resumen y, bueno, ya pues la hice con mis palabras en cuanto a lo que me quedó y, bueno, como etnicidad, yo tomé unas palabras clave que dijo la autora en cuanto a necesidad emergente y política, que era más como una parte que es como que la necesidad bueno, no sé, igual usted corríjame también, es como que la necesidad de los occidentales, que formamos ya parte como los mestizos, pues, que tenemos ya, que si bien tenemos sangre indígena, pues, pero pues ya no tenemos ninguna cultura de ellos, pues, o pocas. Y es la necesidad, pues, de hacer una separación de clases, que es otra palabra clave que tomé,
como clasificación social, que es separar entre las personas de un grupo étnico, y como etnicidad tomé también que quizás, bueno, que la autora quiso decir que etnicidad es todos los grupos étnicos, y los que no pertenecen a una etnicidad, pues somos todos los mestizos, las personas que pues ya no. Entonces, como necesidad emergente, pues de hacer una separación de clases sociales en sí. Por eso es política, pues la palabra, Sí. porque hace una separación, hace un clasismo en realidad. Sí. Y la verdad no me gustó, pues para nada me gustó esa parte. Fue lo que yo inferí y fue lo que creo que sí, pero no me gustó. No, sí, Hacemos sí lo tiene que razón. Sí, o sea, la cuestión étnica, en el fondo lo que tiene es otra vez el error de las antropólogas y antropólogos historiadores de hacer énfasis o de dividir a la sociedad, que al final termina siendo, como les pongo otro ejemplo similar a lo que sucede con la cuestión étnica. El puro concepto de contingencia que está utilizando el gobierno y todos nosotros acá, es un término que oculta una situación clasista. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que México y posiblemente América Latina y parte del mundo va a poder vivir o sobrevivir, podría ser, o vivir en términos de la contingencia? Porque si tú piensas en términos de la contingencia, rápidamente vas a separar entre la gente que tiene posibilidades y la gente que ni siquiera se va a pensar si puede o no puede salir a trabajar. En México, recordemos que más de la mitad de las personas siguen en extrema pobreza. A esa persona, si tú le quieres decir que se metan en el rollo o en el concepto o en los principios de la contingencia, de inmediato va a salir que es pobre y que no puede y que vive al día y que jamás te va a entender. Entonces sucede un poco lo mismo, como dice María Bari, que la cuestión étnica es un término que en el fondo lo que está manifestando es una postura de clase o de división de clases y que obviamente sí se vuelve una cuestión política, ¿no? Y ya con el zapatismo, que ahorita hablaremos de eso, ahí se manifiesta de manera más clara. Entonces sí va por ahí también, Sergio. Gracias. Okay, Carla. Hola, profe. Yo quería hacer un comentario, pero más también referente al la segunda actividad. No sé si se pueda. Es que estos son tres planteamientos. Si quieres los hago. Ajá. No, a mí me llamó mucho la atención, pues también, que en una parte ella afirmaba, bueno, que Bart afirmaba que también, o sea, entre ellos no solo se reconocen por la cultura, sino por la historia. Y cuando usted estaba diciendo que deberíamos de ver los grupos indígenas presentes, pues eso me llamó mucho la atención también cuando hice la segunda actividad y en una referencia que usted puso en la actividad 2 había un atlas y ahí me aparecían todos los pueblos indígenas actuales con su historia, lenguaje, comida, y te podías dar cuenta que realmente tanto están presentes, tienen actividades económicas como cualquiera, tienen sus tradiciones, su comida, su cultura, su vestimenta, su religión. Entonces, y es más, hasta estaban clasificados entre mayas y mayos, y entonces creo que lo puedo ligar un poco con lo que dice ella, de que tanto la resiliencia que ellos han tenido como que también es algo atemporal, o sea, no es algo como que ya pasó de moda y es que fueron los mayas, o sea, no, o sea, los mayas todavía están ahí, existen, tienen su cultura, tienen su vida, o sea, entonces, bueno, la verdad que a mí sí me impactó mucho la cantidad de pueblos étnicos que había y y las comidas prácticamente yo leía y yo no entendía, o sea, lo que estaba leyendo, igual como las lenguas y todo eso. Entonces sí quiero
o sea, creo que sí estaba muy ligado el contenido de lo primero para ya comprender un poco como la cultura mexicana. Sí, sí, de eso va a tratar esta clase y va a tratar también la que sigue. En el fondo, esta clase lo que intenta es que ustedes reconozcan y conozcan de cerca la diversidad cultural de México y del mundo. Y es enorme y riquísima, o sea, yo siempre lo he dicho. Y Se corta mucho. A mí se me corta. ¿Lo mío? No, no se te corta, va a ser el internet de Marta. Yo sí lo escucho bien. Ok. Pienso que está devaluada, pues, porque es tan rica que debería estar sobrevalorada, pues. La verdad que sí. Bueno, no, más bien Sí. ahí te equivocaste, no debería estar un poco sobrevalorado, porque igual sobrevalorado, pues es otro término. Más bien se le debería dar el No, valor sobrevalorada correcto. no, sino que creo que la gente no alcanza a percibir todo el valor y la riqueza que tiene México, pues. Sí, bastante. Subvaluada, pues, subvaluada. Sí. Sí, pero eso tiene que ver con muchas cosas que ya vamos a ir platicando. Yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos que sí es importante estudiar, que es muy importante leer y compartir, pero que es igual de importante viajar. Si no viajas, o sea, los viajes son igual de importantes que ir a la universidad o que ir a la prepa, si no es que más, porque hasta que no te das esa posibilidad, no vas a aprender y no vas a vivenciar de esto de lo que estamos hablando. Y pues te vas a quedar solamente con la información y no con la experiencia. Acuérdense que si el conocimiento no entra por el cuerpo, difícilmente se va a quedar. Entonces, un comentario rápido, profesor. Yo viví en Quintana Roo. Yo viví en Quintana Roo y quiero decirle que los europeos es impresionante cómo conocen nuestra historia y la valoran, nada más. Sí, los extranjeros vienen y saben todo y la valoran muchísimo. Es todo. No, pues, gracias. Es que estamos en otro mundo. O sea, por ejemplo, a los europeos, forzosamente cuando salen de la prepa o de la licenciatura, tienen que irse a hacer un trabajo social a un país latinoamericano o africano, de ley. Imagínate la diferencia tan grande que hay entre esas personas que tienen esa posibilidad, con beca obviamente, a la que podemos nosotros tener, que nosotros pudiéramos elegir a qué país de África queremos ir a hacer trabajo social. Imagina que tendríamos como personas. He tenido muchísimos voluntarios y conozco muy bien esa parte, pero eso solamente se explica con otro tema que ya veremos en la tercera unidad, que es la colonización del imaginario y la colonización, porque gracias a la colonización de los pueblos de los actuales estados europeos, ellos pueden hacer este tipo de gastos en su sociedad con todo el oro y la plata que se llevaron. Pero bueno, estamos hablando de como de dos cosas ahí. O sea, no es que el mexicano o la mexicana no lo quiera hacer, es que es muy complicado hacerlo. Y es que también, profesor, es muy malinchista los mexicanos. Cuando se consumen, no sé, el 50% de los consumos son internacionales, entre ropa, calzado, todo. Es decir, y el mexicano, entre comillas, dice que se enorgullece de su cultura, pero le empiezas a hablar de que tiene sangre indígena, de que quizás el 30, 50% es azteca y te la raya. Te dice, estás menso, claro que no. Yo no soy ningún indio. No es cierto, soy español, mi apellido, por Dios, todos los apellidos son españoles. Es cuando les hablas y son malinchistas para empezar. Hay que cambiar también la cultura, la forma de pensar. Oiga, profe. A ver, Marta. Ahorita que comenta eso, Sergio, me viene a la mente, empecé a leer el libro. A mí me impactó mucho el comienzo del libro porque precisamente habla de eso. Está brutal. Buenísimo. Brutal, porque exactamente dice, los problemas van a existir siempre porque vamos
en dos líneas desde que comenzamos nuestra, pues, cultura, no sé, ¿no? Porque yo lo volvía y lo quería digerir bien. Y exactamente estamos a ver, o sea, existieron, fueron, como que no son parte nuestra. Y eso, mientras que no traigamos o no tengamos ese amor de nuestras raíces, pues vamos a batear para donde creamos que nos conviene, pues. Entonces, es verdad que hablamos nosotros de nuestros antepasados como que ya llegaban los españoles y pues nos creemos más parte de ellos de lo que éramos, pues. Está muy bueno el libro. Yo quisiera, no sé, que nos hablara más de él. Yo sé que hay muchos conceptos, pero igual no sé si estoy correcto. Sí me gustaría tener más tiempo para ver esos conceptos del libro. No, el libro se supone que lo leen esta semana, el capítulo 1. Pero okay. yo se los dejé, yo se los mandé porque tuviera tiempo y ganas de empezar. Pero para mí, el libro más revelador de la antropología mexicana es El México Profundo. Sí. Es el que está en el... pero digamos, regresemos un poquito y pensemos, Damaris, que quería opinar, pero a ver, ya hagamos un planteamiento más general porque se nos está yendo el tiempo. Ya para cerrar con Bari. Ella dice que la cuestión étnica, como ya señalaron la mayoría de ustedes, desde Lucinda hasta la propia Marta, es una denominación antropológica e histórica que en el fondo lo que conlleva es un clasismo y es una separación social, ¿no? Que después se volvería en una cuestión política, ¿no? Que después diversas autoras y autores, sobre todo en la antropología, empezarían a estirar, a hacerlo elástico, dice ella, o a hacerlo plástico. Entonces, cuando se empezó a hablar de la cuestión étnica, de ahí empezó a derivar una serie de conceptualizaciones en torno a ella y hay conceptos que todavía están muy presentes, ¿no? Ella define primero grupo étnico, o no lo define, más bien lo expone, porque no define nada. También expone lo que ella entiende a través de los autores que sería la identidad étnica, y también expone lo que sería etnicidad y relaciones interétnicas. Para cerrar, me gustaría que precisamente nos centráramos en esos 4 conceptos y que las 4 participaciones que siguen sí giraran en torno a ese concepto. Entonces yo le preguntaría a una persona, ya ahí tengo varias con la mano levantada, pero no las quiero presionar. Entonces, según los autores que expone Bari, ¿qué sería un grupo étnico? Así, en términos llanos, a partir de la lectura. O sea, ella habla de la cuestión étnica y dice que de ahí se desprenden 4 cosas. Ajá. Y ella no las define. Ella nada más pone a debatir a autores. Y ya tú... Grupo étnico, ajá. Grupo étnico, ella dice que solamente es cualquier grupo de personas que pertenezcan a cierta, bueno, que sean de alguna etnicidad, como ya lo planteé anteriormente. Entonces serían un grupo, pongo un ejemplo, un grupo étnico serían los mayos, allá en Sinaloa, un grupo étnico serían los náhuatls de acá bueno, usted nos mencionó, bueno, el nombre que dijo, o los rarámuris de allá de Chihuahua, los aztecas en su momento. Entonces sería cualquier grupo, ¿no? Y bueno, igual ya hago un poco a la siguiente definición, que es identidad étnica, que es en lo que se difiere cada uno de los grupos. Este grupo es este, identidad étnica es lo que nos hace diferentes a ti, a mí y a ellos, de nosotros. Sí. ¿Sí es eso? Sí, o sea, un grupo étnico sería la división cultural que podría haber en un territorio determinado. En el caso de México, hay 68 culturas distintas, aparte de las mestizas y de las europeas. Ok, exacto, sí. Entonces podríamos decir que en México hay 68 grupos étnicos. Ajá, y después de ahí... ¿Más?
68 grupos culturales. Hay grupos culturales o pueblos originarios que se Los dividen en subgrupos. varios, pero que comparten cosas, pero son 68. 68 Ok. pueblos, 68 grupos distintos. Maestro, Ajá. ¿Sí? maestro, aquí por ejemplo en San Miguel, el grupo étnico, pues aquí pues es los Yoremes Mayo, pueblo indígena Yoremes Mayo. Aquí la identidad étnica es, por ejemplo, aquí mismo en San Miguel, aquí cerca donde yo vivo, había una especie de patriarcado, que era el mismo pueblo Yoreme Mayo, pero eran grupos con sus diferentes identidades, como está mencionando, pero ellos también lo llamaban como patriarcado, donde había un patriarca ahí, el que los dirigía a la tribu, que también ellos se mencionaban así, somos de la tribu, dependiendo las familias, somos de la tribu los Valenzuela, los Cebejeca, así, Huitimea, por ejemplo. Entonces aquí mismo cerca, aquí se miró eso. Ahorita ya no, pero sí se veía eso, una especie de patriarcado. Y es del mismo pueblo, del mismo grupo, pero de diferentes identidades. Sí, no, pues acuérdense que cuando llegaron, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando llegaron sobre todo ahí en Sinaloa, los soldados y los sacerdotes, o los frailes más bien, llegaban a un pueblo, por ejemplo, el Mochicahui o Ahome, y a todos los bautizaban con el apellido Amarillas, y vámonos. Y desde ahí ya era un patriarcado, porque era un apellido que casi siempre era de uno de los militares o de algún santo, ¿no? Hombre. Y a todo el pueblo le ponían el mismo apellido, aunque no tuvieran lazos consanguíneos, pero todos tenían el mismo apellido, todos los del pueblo. Entonces, pues volvemos. Entonces, nos quedamos en identidad étnica. Sí, precisamente la identidad étnica es lo que diferencia a un grupo de otro. La sesión pasada dijimos con mucha claridad que la identidad era todo eso que nos hacía ser. ¿Sí se acuerdan, no? Todo eso que nos identifica. Entonces, si grupo étnico es un determinado grupo social y la identidad es una forma de ser, ¿qué sería la etnicidad? Les pregunto yo, a partir de lo que leyeron. ¿Qué sería la etnicidad para ustedes? Porque ni siquiera la autora lo define, ¿eh? La autora Pues lo que hace... Ajá. Sería La reivindicación. Bueno, sí. Las características de cada grupo étnico, lo que lo hace único, ¿no? Ajá. Yo también diría, o sea, ¿sí? si me permite también, Sí, Clara. que la reivindicarse cada grupo por su propia esencia, sus propias características y tradiciones. Sí. Y estoy de acuerdo, y si me permite, estoy de acuerdo con usted, y personalmente no me gusta mucho este tipo de lecturas porque habla de muchos autores, hace el experimento con muchos autores. La propia autora lo dice, ¿no? Estoy tratando de enfocarme, y en especial se refiere a Trinchero, no me acuerdo ahorita, de manera de donde saca ella la idea principal de estos términos. Pero Sí. ella nunca define en ningún lado, porque como usted lo dice, expone lo que otros autores están diciendo o opinan al respecto, y como prácticamente muchas de las teorías en psicología, existe mucha diferencia, mucha diversidad y controversia en términos tan complicados como estos. Sí, o sea, la etnicidad sería dice dice María Bari, que es una presunción emergente. La etnicidad, sobre todo,
ha sido analizada y explicada y conceptualizada en las ciudades con los grupos étnicos. O sea, cuando los grupos étnicos llegan a Sinaloa hace 30 años, 25, y llegan a trabajar al campo, y después de 1 o 2 o 3 generaciones deciden quedarse a vivir en Sinaloa, en Sonora, surge una necesidad de reivindicación. Y tiene que ver con eso, como una propensión a ser nombrado y a ser identificado, pero también la etnicidad trata de esas identidades que son étnicas, que tienen la capacidad no visible de compartir múltiples identidades. Ustedes seguramente conocen a alguien de Oaxaca, a alguien de Chiapas, de un pueblo originario que ya vive en Sinaloa y que a pesar de que tiene sus raíces y su identidad como grupo étnico, también comparten una forma de ver el mundo pues ya muy mestiza y occidentalizada. Entonces, la etnicidad tiene como esa característica, es un concepto emergente de resignificación de lo que somos, pero en un contexto regularmente ya urbano o de migración o de segunda o tercera generación. La mayoría de las antropólogas y antropólogos siguen utilizando el término, pero para referirse a la forma de identidad de estos grupos étnicos que ya están radicados y que están viviendo su cultura en contextos urbanos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Como por ejemplo, No, aquí en... no. Yo, pero en español, profe, bueno, la verdad, los términos ahorita que dijimos identidad étnica, lo que difiere a un grupo de otro, ¿no? Pues se entiende. Ahorita con etnicidad yo estoy tomando notas, ¿no? Las tradiciones, las características. Es una presunción emergente. No, pero me pierdo ahí, profe, no me quedó claro. Profe, yo lo que entiendo por el etnicismo, a lo que yo entendí, pues, es que, por ejemplo, una persona aquí que haya sido Yoreme, por ejemplo, en San Miguel de Allende, tiene sus culturas, pero, por ejemplo, ya vive en una casa con internet, ya es una tercera generación que tal vez ya no habla una lengua, que ya va aquí a la universidad. O sea, que él ya o sea, existe su identidad y sigue siendo perteneciente a un grupo étnico, pero como que superaría ya el nivel de la representación exacto colectiva que ellos ya tienen y ya alcanza como una estructura social más, pues, sí, como globalizada, se puede decir. Bueno, no sé si estoy correcto. Ajá. Sí, Marta, sí, Carla y Marta, yo concuerdo con ustedes. Etnicidad es un concepto todavía no terminado de definir y no es fácil de entender. No es fácil de entender. Ni las mismas antropólogas y antropólogos se han puesto de acuerdo, pero sigue estando muy en boga. O sea, yo las antropólogas fuertes que conozco hacen estudios de etnicidad, trabajan con pueblos originarios o con grupos étnicos en las ciudades. Entonces, el concepto de etnicidad es muy subjetivo o tiene que ver con subjetividades, pero también tiene que ver con una dimensión política, ¿no? De cómo nos asumimos también políticamente. Profe. Como grupo étnico en un contexto urbano, por ejemplo. Sí, Sergio. Profe, ¿podría ser que quizás etnicidad es que en algún momento tú, tu papá o tu abuelo pertenecieron a un grupo étnico, pero actualmente lo llevas como que a medias o no lo practicas o ya lo dejaste en el olvido, pero perteneciste y el hecho de que pertenecieras significa que todavía conservas eso, pero bueno, es que no lo tengo bien bajado, profe. No, es que menos. No se preocupen por eso. O sea, aquí el tema es
es precisamente reflexionar sobre un concepto complejo que no se ha terminado todavía de afinar y que la autora no explica explícitamente qué es y que no está explicado todavía. O sea, no hay un concepto totalmente acabado de lo que sería etnicidad. Pero así sí como lo dijo Sergio, profe, perdón. Como lo dijo Sergio, es como un marcador, ¿no? Como ya está señalado por tus propias características, tu lenguaje, tu propia descripción, o sea, es como ya lo tienes, así como lo estaba señalando Sergio, ya es un marcador, pues, que ya tienes por pertenecer a ese grupo. Sí, y que cuando lo metes, cuando lo metes en un contexto contemporáneo o moderno o urbano, es cuando ya cobra sentido, cuando ya se puede entender mejor. No es lo mismo hablar de un grupo étnico a nivel teórico, como lo estábamos haciendo hace unos minutos, hablar de un grupo étnico que ya vive en Tijuana y que ya es tercera generación y que ya está anclado al sistema capitalista y que aparte entonces es emo, medio punk, gay, Entonces ahí es cuando el término... Yo también quiero comentar algo. Ahí no se considera que sería la influencia que tiene la clase o la sociedad dominante en la población indígena. Sí, es eso, es eso. Al contrario, ¿no? También de la influencia que tiene tu etnicidad a tu vida diaria urbana. Ajá, Sergio, cuando entras en este debate, ahí ya estás hablando de etnicidad. Ajá, cuando contrastas la visión de Sergio y de Susana, ahí es etnicidad. Ajá, o sea, es como los grupos étnicos se defienden políticamente y públicamente en un contexto como el urbano, por ejemplo, o el contemporáneo. Sí, yo le quiero poner un ejemplo. A ver, Rebeca. Mire, como yo le dije, aquí vivo de cerquita la cultura mayo y yaqui. Entonces, hoy, como dice usted, se defienden ante la política, pero no pierden el hecho de tener que hacer sus rituales, por decir así. Ya la semana que entra empieza la descuelga de la Santísima Trinidad, que es una caminata de un municipio a otro, que se traslada pues un grupo de personas que hace promesas y todo, pero debido a cómo está ahorita lo del coronavirus, pues entonces se prohibió la caminata porque es demasiada gente y por el contagio y por cómo está, se dijo no se va a realizar. Pero ahí van ellos, como los indígenas tienen sus propias leyes y están por arriba, por decir así, de la política, pero respetan para que no se metan con ellos, hicieron lo siguiente. Ellos se organizaron para hacer su descuelga y hacer todo, pero con sus propias reglas, de tal manera de que ellos, los que son meramente de ahí de la cultura, los que sí viven, los que solo te hablan en la lengua, porque pues en el radio estuvieron hablando, pero estuvieron hablando en la lengua y llevaron un traductor, porque pues no todos los escuchas hablamos la lengua y pues teníamos que entender, porque pues sabemos algunas personas que tenemos esta tradición de ir cada año a esa caminata al otro municipio y de igual manera de esperarla ya que viene la siguiente semana. Ellos no se pasaron por la ley del gobierno y dijeron, ¿saben qué? Pues para que nos permitan hacer todas nuestras cosas y no perder nuestra cultura, pero vamos a respetar lo que están viviendo los demás, vamos a ir y vamos a dar esta información. Ahí se me hace a mí que está bien clarito el concepto de etnicidad, porque están diciendo ellos, yo voy a vivir como a mí me gusta, pero no me voy a brincar tu autoridad para que tú tampoco te metas conmigo. Ajá, pero y saliendo de ahí puedo ir al McDonald's o puedo... Exactamente, no te prohíbo nada, tú llevas tu vida como tú quieras, pero yo te respeto, tú respétame. Sí, la etnicidad tiene que ver mucho con estos contextos, o sea, cómo se vive siendo parte de un grupo étnico y con una identidad étnica única en un contexto, por ejemplo, capitalista. Profe, es un tipo de colonización, es como uno de esos tipos de conceptos que tienen es como la colonización. Ya ve que son mezcla de culturas, es decir, te estoy invadiendo, te estoy imponiendo, pero estoy respetándote, entre comillas,
para que tú tu cultura. Entonces, ¿es así algo un poco de la etnicidad? La etnicidad siempre brota políticamente, siempre brota políticamente, siempre. Pero, por ejemplo, ustedes piensen en alguien que es alguien que es de segunda generación celtal, de allá de los Altos de Chiapas, que sigue hablando su lengua, que sigue teniendo sus tradiciones, pero que es gay y que aparte es emo o punk y que sigue viviendo su cultura en ese contexto. O sea, entonces ahí es donde ya empieza lo complejo, porque ¿cómo entiendes a un grupo étnico en un contexto de urbano con todas estas características que supuestamente lo hacen parte de la vida del mestizo o del occidental o del moderno? Pues es que, profe, para eso sí hay un grupo superior, que son como los originales de ahí de la tribu, que deciden, te pueden expulsar si tú no estás respetando las normas de la comunidad. Entonces digo yo, ahí ya no perteneces sanguíneamente, pero no perteneces socialmente porque no lo estás viviendo como se debe. Sí, o sea, pero ahí los más radicales, ¿no? O sea, no creo que todos sean así, porque, por ejemplo, yo conozco, bueno, anduve saliendo con uno que era judío aquí en San Miguel de Allende, y él era arquitecto y se iba a su casa y vivía como judío y se ponía la máscara en Semana Santa, hacía todos los rituales todos los años, o sea... Pues sí, pero tú estás hablando de una religión, no de una cultura. No, él era originario de aquí, de San Miguel. Pues aquí hay un chorro, o sea, San Miguel está a 15 minutos, pues. Pero dijiste que era judío, ¿qué no? Sí, es que aquí se les llaman judíos a los Llorem. Ah, ok, pues por eso yo me sorprendí, porque aquí en Sonora no se le llama. No, sí, es que tú eres de Sinaloa. Lo que pasa es que aquí en Mochis, no sé si en Navojoa también, los judíos para nosotros son los que bailan la danza de embonado en toda la cuaresma y andan por toda la ciudad bailando y pidiendo dinero. Ellos hacen manda pues a la Virgen o a lo que a la religión o al cosmos, a lo que sea que... Ajá, que ellos le crean. Ajá, y andan por toda la ciudad del Mar, Topo, por todos lados. Ellos andan vestidos literal con sus máscaras. Y bueno, es una tradición. Antes chicoteaban a los niños, ahora pues solamente bailas. Cuando bailan, pues ya terminan de bailar, tú les das dinero. O sea, es algo cultural, porque eso es todas las Semanas Santas, pues siempre. Entonces, a ver, no es para terminar. Ajá. A ver, Rosario. ¿Qué es un lloreme, Rosario? Para terminar con esto y seguir con la unidad 2. Nada más platícanos tú, así desde el fondo del corazón, ¿qué es un lloreme mayo? El lloreme mayo, pues, nada más sobre lo que dijo Carla, un judío no es el que va a andar pidiendo limosna en las calles bailando, ¿no? La imagen para que quede claro, o sea, la imagen de un judío, un fariseo, como se llama aquí de la comunidad, es un fariseo, pues es el que está dentro de la tropa junto con los demás fariseos, buscan la huella a Cristo. Ese es más que nada parte de los rituales que hacen, no es el andar en las calles pidiendo limosna, porque pues ese no es la razón de ser propia de un fariseo, ¿no? Es seguir los caminos, las huellas a Cristo para finalmente ser crucificado junto con toda la tropa, ¿no? No solamente es un fariseo. Y pues el lloreme mayo, pues ahí en el foro, no sé si lo alcanzaron a leer, más o menos ahí les doy como una respuesta de lo que es el lloreme mayo, porque a pesar de la contingencia, ahora en Semana Santa lo viví, a pesar de eso se llevaban a cabo los rituales, las fiestas de las ceremonias de Semana Santa. Así estuvo la Guardia Nacional, los militares, la Policía Estatal y todos estuvieron aquí, todas esas autoridades, el ejército. Aún así se llevaron a cabo, o sea, no hubo quien pudiera con
con los Lloremes Mayos, no hubo quien nos detuviera y se llevó a cabo. Pues solamente, eso sí, no dejaron pasar a otras personas que no eran parte de, por ejemplo, de las autoridades tradicionales, que son los fiesteros. Solamente ellos permitieron, y a los fariseos y repito, a los fiesteros. Pero ese es como un ejemplo claro de que quiénes somos los Lloremes Mayos, porque de hecho en algunas ocasiones se dijo tanto de que éramos unos ignorantes. Para los Lloremes, primeramente, antes que nada, antes de que una pandemia, antes de todo, existen las mandas. Hay un cumplimiento a Cristo que tenemos que cumplirle, porque es una manda, es algo sagrado para el pueblo Lloreme, que se tiene que cumplir. Los judíos, los fariseos, salen por cumplir una manda a Cristo, se la ofrecen sobre alguna enfermedad o sobre algo que le pidieron a Cristo y se los cumplió. Entonces ellos no se pueden quedarle mal a Cristo. Esa es más o menos con ese ejemplo lo que les puedo decir, lo que es el Lloreme Mayo, lo que significa. Sí, y lo más, ya para cerrar, gracias Rosario, perdón. Entonces, no se preocupen tanto por el término etnicidad ahorita en este momento. Lo que sí interesa, como tener muy claro, es que la cuestión étnica tiene 4 caminos muy amplios, ¿no? Que la autora trató o trata de explicar a través de otros autores o de distintas propuestas históricas y antropológicas. Lo que hay que tener aquí muy claro es que estos conceptos nos tienen que servir para comprender realidades a las cuales ustedes se van a enfrentar en su vida profesional o en la vida de su historia. Y eso nos lleva para cerrar esto. O sea, una vez que comprendes estos 3 términos, tienes que tener como muy claro que dentro de estas etnicidades o etnicidad existen muchas conexiones o interconexiones de varias etnias y se pueden dar. Y se pueden dar a nivel comunitario y se pueden dar también a nivel urbano. Y a veces no son perceptibles, son tan subjetivas que difícilmente la gente las entiende. O sea, por ejemplo, y Sinaloa y Sonora son los casos y Baja California como más emblemáticos de esto que yo les estoy diciendo. Tú puedes tener un campo agrícola de 3,000 personas y de esas 3,000 personas pueden estar conviviendo 6 o 7 grupos étnicos distintos, con lengua distinta, con tradiciones distintas, con religión distinta, con lengua distinta, con hábitos distintos y con un físico distinto, que está adaptado a un entorno natural totalmente diferente al calorón de Sinaloa y de Sonora. Y sin embargo están coexistiendo en un campo agrícola de 1,000 personas. Entonces, los otros conceptos te sirven para poder entender o tratar de explicar cómo sí es viable que en un espacio determinado se den relaciones de este tipo, sino de qué otra manera pudieran seguir coexistiendo pues los campos agrícolas. Imagínense un campo agrícola con 7 grupos étnicos totalmente distintos. Pero cuando digo distintos no estoy diciendo por encimita, el puro tema del clima. 7 grupos étnicos que jamás conocían el desierto, que jamás conocían el calor, que vivían en la selva. Entonces, es muy importante precisamente tener en cuenta estos 4 caminos de la cuestión étnica para todo lo que vayan ustedes a empezar a ver. Y a partir de ahí empezaríamos a profundizar más sobre la diversidad, una vez que tenemos ya de alguna manera revisados estos temas. Les voy a pedir que saquen sus plumas, porque sí te vamos a empezar a anotar cosas que sí quiero que se las queden anotadas, y las voy a ir explicando. Me voy a ir un poco rápido con la intención de terminar el día de hoy con el tema de la diversidad, digamos, étnica en el mundo y en México. Les voy a estar compartiendo información, explicación y mapas, y sí les voy a pedir que vayan apuntando y que no traten tampoco de apuntar todo, sino más bien
que traten de seguirme el hilo del discurso y que vayan anotando lo principal y al final haríamos un cierre o si no, la siguiente sesión empezaríamos con eso, ¿sale? Entonces, una vez que ya pensamos en esos 4 caminos de la cuestión étnica, yo les quiero compartir ya esta segunda unidad que tiene que ver con la diversidad. Entonces, para explicarnos o para explicar la diversidad étnica en el mundo o la diversidad cultural o la diversidad de pueblos originarios, existen 3 formas o 3 perspectivas. La primera perspectiva nos dice que en el mundo existen cerca de 24 etnias distintas. Quiero que lo dimensionen en cantidad. En el mundo ya sabemos que somos 7,000 millones de humanos. Y regularmente pensamos en 4 o 5 idiomas o lenguajes, pero difícilmente pensamos en 24,000 culturas distintas. Esa es una perspectiva. Hay otra segunda perspectiva que nos arroja la cantidad de 16,000 etnias en el mundo. Todas estas son en promedio, ¿no? Y la última nos habla de 11,000 etnias en el mundo. Ahorita les explico por qué los números difieren, porque los números difieren a partir del enfoque o de la perspectiva que tengamos. La perspectiva 1 nos dice que cuando hablamos de 24,000 etnias, nos estamos refiriendo a grupos etnosociales. ¿Qué debemos de entender por un grupo social? Como un grupo que se desprende de una etnia o de un grupo étnico. Es decir, un grupo étnico se puede dividir en subculturas o en grupos etnosociales. Esa sería la primera perspectiva. Es decir, si yo les hablo, por ejemplo, de los mayas de la península de Yucatán, les estoy hablando de un grupo distinto a si les digo los mayas de Chiapas. Porque los mayas de Chiapas están muchísimo más delimitados, pero siguen siendo de raíz maya. Comparten ciertas características, aunque sean totalmente diferentes en el tono, en el color de piel, en la vestimenta. O sea, un grupo cultural se puede dividir en grupos etnosociales, ¿sí? La segunda perspectiva se refiere a la cantidad de etnias que hay en cada país, sin esta división de grupos. Entonces, aquí, por ejemplo, estarían contadas los grupos étnicos que están 2 veces, que están contados varias veces, regularmente 2, porque están en 2 países. Si la etnia o el grupo étnico vive en 3 países, será contada 3 veces. Es decir, esta perspectiva multiplica las veces en las que una etnia puede estar. Por ejemplo, en la frontera de México-Guatemala y de México-Estados Unidos, los pueblos originarios tienen comunidades de la misma etnia de aquel lado de la frontera. Entonces, en esta perspectiva se cuenta, por ejemplo, los pápagos que están en el norte de Sonora. Ellos están en Estados Unidos y en México. O los yaquis que están en Estados Unidos y en México. Ellos estarían contabilizados en México y en Estados Unidos, aunque sea el mismo grupo étnico. Pero desde esta perspectiva estarían contados por países. Por eso serían 16,000. Tercera perspectiva, la de 11,000, se refiere a grupos étnicos no contándolos por cada país, es decir, que están en Estados Unidos también. Si estamos hablando de los pápagos, estamos hablando también de los pápagos que están en Estados Unidos.
Si estamos hablando de los Kumeyaay, estamos hablando de los Kumeyaay que están en California y los que están en Rosarito, Ensenada, ahí en Baja California. ¿Sí me explico? Entonces, esas tres perspectivas arrojan números distintos. Pero digamos que el número más importante sería el de 24,000 etnias en el mundo. Porque 24,000 etnias en el mundo sí serían grupos étnicos con características culturales propias que los hacen diferentes una de otra. Pero si ustedes lo contabilizan, como les acabo de decir, por país o por etnia, saldrían números distintos. Porque hay muchísimas etnias en el mundo que comparten 3 o 4 o 2 países. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Aquí un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Pensemos solamente en un rasgo, la lengua, para que dimensionemos esto a nivel global. Estas son una especie de lenguas madres que de alguna manera permean estas 24,000 etnias. Vean, en color como verdecito, militar claro, serían las lenguas amerindias. Las primeras aquí. La roja, por ejemplo, serían todas las que tienen ascendencia germana en la actualidad. Y así sucesivamente con las demás. Eso sucede con las perspectivas. Yo quise mostrarles este mapa para que ustedes vieran las distintas perspectivas con las que se puede comprender o abordar el tema de la diversidad cultural en el mundo. Por ejemplo, si lo viéramos con el tema de las lenguas, así es como viéramos al mundo. Y ya no tanto con las perspectivas que les acabo de mencionar. Mire, por ejemplo, aquí toda esta parte serían las lenguas tibetanas ancestrales. En esta parte serían todas las que tienen lenguas chinas. Entonces, por acá tendríamos todas las lenguas de origen vasco. En azul fuerte tendríamos todas las lenguas romances. Si se fijan, estas nacen aquí en Europa o en casi toda Europa y se vienen a América y aquí están en el norte de Canadá, están en buena parte de lo que es México y están en Centroamérica, en parte de Sudamérica, en parte de Sudamérica también y del mero sur. Las partes que estarían en gris tienen que ver con los grupos étnicos. Estos no tendrían, digamos, influencia de la lengua romance o no del todo. Aquí está la península de Yucatán, ¿no? De alguna manera todo esto que está como verdecito, gris, que contrasta con lo azul en el continente americano, serían las regiones en las cuales hay fuerte presencia de pueblos originarios. O sea, el Amazonas, los Andes, la Riviera Maya, todo el sureste mexicano, Sonora de Sinaloa, Chihuahua, ¿no? Así sería un poco el mapa si lo viéramos a diferencia de estas perspectivas que les acabo de decir. Entonces sería como una cuarta perspectiva o subperspectiva si nos centráramos nada más en las lenguas. Entonces, eso es, digamos, a nivel global. Si nos vamos al nivel México, que es el medio de esta sesión y de esta clase, podríamos decir que en México existen 68 grupos étnicos, sin contar los subgrupos, obviamente.
sea, hay 68 etnias o pueblos originarios, como le quieran decir, de los cuales se tienen contabilizados cerca de 6 millones. ¿Quién de ustedes me puede decir, por ejemplo, cuántos habitantes tiene el país? Así. ¿Cuántos 120 habitantes millones, tiene el ¿no? país? Sin buscar Creo en que son Google. 120. 120 y tantos Son millones. 120 Aproximadamente, millones. sí. Sí. Entonces podríamos decir que casi, o más, casi 2 personas de cada 10 pertenecen a un pueblo originario. ¿Me explico? Ujú. O si lo quieren cerrar en 100 millones, podríamos decir que... Es que pues de hecho que- es que- el 2%, el 1.6% de la población es indígena. No, ¿cuánto? El 16% de la población. Sí. Sí, o sea, es decir, seguimos todavía, y eso, digamos, lo estamos delineando en términos culturales, pero seguramente si analizáramos determinadas prácticas o si profundizáramos en ciertas, sí, pues prácticas, tradiciones, no solamente en la lengua, que digamos que ahí es donde mayormente se expresa, pudiéramos decir que posiblemente somos más de esos 26 millones. Pero digamos que en términos, para poder entendernos, podríamos decir que de 120, 26 millones de habitantes en este país pertenecen a un pueblo originario o a una etnia. Y ahí quisiera que nos detuviéramos un rato para ver este mapa. Así está la distribución de estos 26 millones de pueblos, de personas que pertenecen a un pueblo originario. Véanlo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Pues ahí les van. En México hay acatecos, amuzgos, aguacatecos, ayapanecos, choles, chatinos, chichimecos, chinantecos, chocholtecas, chontales de Oaxaca y chontales de Tabasco. Hay chuj, hay coras, hay cucapá, hay cuicateco, hay guarijío, hay huastecas y huastecos, hay guaves, hay huicholes o huirráricas, hay iztacatecos, hay ixtil, hay jacaltecos, hay quiché, hay cachinquel, hay quicapú, hay quiliguas, hay cumiáis, hay cual, hay lacandones, hay mam, hay mazatlica, hay mayas, hay mayos y lloremes o lloremes, hay mazaguas, hay mazatecas y mazatecos, hay mijes, hay mixtecos, hay nahuas, hay olutecos, hay otomís, hay paipais, hay pames, hay pimas, hay popolucas de la sierra que son distintos, hay pápagos, los que les decía ahorita, como, al norte de Sonora, hay cajobal, hay quenchí, hay caltooc, matolcintleco, hay sayulteco, hay seris o comcac, como les quieran decir, hay taromaras o rarámuris, hay tarascos o purépechas, hay tecos, hay tepeguas, hay tepehuanos del norte, hay tepehuanos del sur, hay texistepequeño, hay tlahuica, hay tlapatecos, hay tojolabales, hay totonacos, hay triquis, hay celtales, otziles, yaquis o yoemes, hay zapotecos y hay zoques. ¿Se dan cuenta? Todo el país, o casi todo, tiene grupos étnicos.
De estos 68 pueblos originarios, hay subgrupos. Pero cada uno de estos 68 pueblos originarios son únicos, distintos y ancestrales. Y están vivos, están ahí, no están en los libros de historia, no están solo en los museos, están ahí, siguen vivos. Los quise nombrar todos porque si no los nombramos, no dimensionamos. Y también los quise nombrar para que sintiéramos de cerca la complejidad y la enorme riqueza que tenemos como pueblo mexicano. Estamos hablando de 25, casi 26 millones de personas que ven el mundo totalmente diferente a como lo vemos nosotras y nosotros. Y que han estado ahí, todavía que están ahí vivos. Y que seguramente seguirán vivos por su cultura. En la universidad hay 23 estudiantes de 23 grupos de estos grupos, pueblos indígenas, de los que se mencionó. Por eso la Guaíme es tan fregona. Hay 23. Se le llamamos nidos de lengua. Sí. Ahí con el maestro Luis, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, les voy a seguir compartiendo más información. Yo creo que es muy importante que tengan para que empecemos a dimensionar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos, digamos, esta, ya son las 9:30. Se acaba a las 9:30, ¿no, compañeras y compañeros? Profesor, ¿nos puede pasar esa diapositiva para ver esas imágenes y para tenerlas? Sí, se las paso. Sí, por favor. ¿Nos podemos quedar otra vez unos 10 minutos más? Les pregunto. Sí, creo que eso fue. El tiempo. Bueno, miren. No, pues yo me puedo ir. Ajá. Pero no sé si los demás quieran. O si sea justo para los demás también, los que no pudieron estar hoy. Sígale, profesor. Y además esta mándenla al grupo, por favor, ese Power, ¿no? Está muy interesante. Si los pueden mandar al grupo, por favor. Sí, voy a tratar de respetar porque a veces es que sí nos extendimos en la primera parte, pero era necesario porque a mí no, yo creo mucho en la mediación sociocultural. Y también me gustaría transmitirles eso. O sea, que el conocimiento no se da cuando una persona de manera horizontal o vertical, te comparte lo que sabe. El aprendizaje se da cuando todas las personas toman conciencia de que es importante compartir lo que saben. Y cuando generas una estrategia de mediación, que en este caso son las preguntas, ahí es donde se da el aprendizaje realmente. Entonces, quisiera yo, ya para cerrar, porque sí faltaron muchas cosas, miren. Quería compartir algunas definiciones, pero lo que sí me interesa ahorita, para cerrar, es que ustedes lean el capítulo de Bonfil Batalla, es el primero, que se llama Una tierra con civilización milenaria. ¿Quién de ustedes no tiene el libro? Se los paso por el WhatsApp. Ya lo mandaron, profe, todo. Pues pasamos el PDF. Bueno, entonces les voy a pedir que lean de la página 23 a la 43. No sé qué edición tengan, pero
es el capítulo 1. Y que cuando terminen de leer en la semana, suban su reporte, pero ya no un resumen, sino un reporte de lectura de una cuartilla con su nombre, licenciatura, materia, y que respondan 3 preguntas. Están apuntando, ¿verdad? Por ahí. Sí, le tomamos captura a la pantalla. Bueno, yo sí. Bueno, de todas maneras, eso va a estar en la página mañana o pasado, porque le estamos haciendo una actualización al programa, pero ya mañana seguramente ya va a estar actualizada las actividades, pero o sea, que es para acá se las paso. Tienen que leer el capítulo y responder 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo central del capítulo? ¿Cuáles son como los principales postulados o las principales debates o ideas? Y al final quiero leer una reflexión de ustedes. Y la segunda actividad sería un cuadro sinóptico de la lectura. ¿Sale? Muy bien. Yo estoy seguro que después de que lean este capítulo, su forma de ver el mundo y de ver el país va a ser totalmente diferente. Va a ser un antes y un después. Y seguramente van a pasar por un proceso de duelo en el cual algunas o algunos nos sintamos mal por la manera tan superficial y tan poco compleja en la que hemos estado viendo la realidad y la realidad de originarios. Es un libro desgarrador y es un libro revelador. Ahorita la idea es de que lo lean todo, pero digamos que para términos prácticos te interesa mucho que lean el primer capítulo y si les da la vida, pues también aprovechen el tiempo y lean la introducción si pueden. Pero yo me voy a centrar en el capítulo 1, ¿sale? ¿Para cuándo es, maestro? Tienen de aquí al viernes para mandarme las 2 cosas. Ajá. Profesor. El sábado. Ajá. Lo que pasa es que la vez pasada... El sábado. Sí. ¿Sábado? Se hace. De aquí al sábado. Pero no quiero fallas. Profe. Dígame. Bueno, lo que pasa es que por lo general, digo, yo respeto su manera de trabajar, los tiempos y todo, pero por lo general siempre nos han dado como de una semana a otra semana porque hay personas que los fines de semana se les facilita más hacer el trabajo. No sé si hay algún inconveniente de poder trabajar el fin de semana también. O sea, ¿cuándo te lo mandaría? El lunes. Por lo general siempre entregamos los lunes, pues. No, el domingo. Ok, entonces el domingo está bien. Está bien, el domingo. No, y lo que pasa es que la vez pasada nos ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, ya. Lunes. Lunes. La semana pasada. ¿Pero el domingo a qué hora? ¿En la noche? Ay, es algo formal. No, lo que pasa es que la semana pasada no. El domingo. El domingo en la noche. ¿El domingo en la noche, profe? Sí, ¿verdad? Sí, la noche es larga. Domingo, Tuco. Sí, pero que no pase, o sea, que si ya son que si llega el lunes en la mañana, yo los voy a estar revisando y ya se cierra, ¿verdad? El lunes cuando sale el sol. Está perfecto porque abarca el fin de semana. Muy bien, profe. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chocore, Lucrecia. Chocore, jale pan, Tuco. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. A ver, déjame tomar una foto para ver quién estaba. No, espérense, déjame tomar una foto. Y ya se fueron algunos, creo. Sonrían a la cámara. Es para mi registro personal. Ay, qué linda, Rosario. No, nos vemos. Hasta luego, gracias.
Ya voy a actualizar las actividades, porque les estamos actualizando la materia. Muy bien, La plataforma. profesor, pero estas actividades sí son ya las de esta semana. Sí, pero voy a actualizar el de la plataforma, lo estoy actualizando. Ok, bueno, muchas gracias. Tienen hasta el domingo para mandarlo, por favor. Sí, bien, muchas gracias. Bye. Profesor, nomás, ¿el cuadro sinóptico es sobre la misma lectura? Sí. Sobre el primer capítulo también. Sí. Ok, gracias. Cualquier cosa extraordinaria me pueden escribir al WhatsApp, ¿sale? Sí, gracias por su apoyo. Gracias por el apoyo esta semana. Muy amable, profesor. Buenas noches. Que esté relacionada con la pandemia o con algo extraordinario, que no sea algo así superfluo. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Buenas noches. Buenas noches.